¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Hijita, por favor, prendémelo la laptop. Hola. Se ve, doctora. Se le ve pantalla. Se ve. Okay. Ya. Listo, jóvenes. Vamos a empezar con el tema de hoy día, que se refiere a lo que es genética bacteriana. ¿Listo? Vamos a ver lo más básico de lo que es la genética bacteriana. Antes de hablar de genética bacteriana, debemos saber la diferencia entre lo que es genotipo y fenotipo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de genotipo, nos dice que es el conjunto de los caracteres genéticos que la bacteria posee y es capaz de transmitirse a lo que es la descendencia. Al hablar de genotipo, es muy similar a hablar del genotipo de lo que es el ser humano. Para poderles dar un ejemplo de lo que es genotipo, estas son las características que se encuentran almacenadas en nuestros cromosomas. En el caso de la bacteria, se va a encontrar almacenado en lo que es el ADN bacteriano, en el cromosoma bacteriano, ¿ya? Y cuando hablamos de genotipo, nos dice que son las características que se encuentran en ese cromosoma, pero que no se están expresando, ¿ya? O puede ser que se expresen, pero muchas veces no se llegan a expresar. ¿Cuál sería la diferencia con lo que es fenotipo? Fenotipo nos dice que es el conjunto de caracteres manifestados por interacción del genotipo y lo que es el medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de fenotipo, es lo que nosotros podemos ver, lo que podemos observar, ¿dónde? En el microscopio, ¿no? O podemos determinar mediante diferentes pruebas, ¿no? Para dar un ejemplo, para que se entienda un poquito mejor. Digamos que yo he tenido mi papá, que es de raza negra, y viene mi mamá, que es blanca, ¿no? En ese caso, yo he salido blanca. Entonces, esa es la expresión del genotipo, ¿ya? Y a eso se conoce como fenotipo, el hecho que yo haya salido blanca. Pero se supone que la información es de raza negra está almacenada en algún lugar de lo que es la información de mi ADN. Y lo mismo ocurre con lo que son las bacterias. Se pueden expresar ciertas características, pero otras características pueden quedar almacenadas en lo que es el ADN bacteriano. Cuando hablamos del cromosoma bacteriano, nos dice que este consta de una sola molécula circular de ADN de doble cadena, presenta dos cadenas, y que puede estar conformada por 5 millones de pares de base, ¿no? Esto no es exacto, puede ser menos. Ahora, ¿por qué se dice que el ADN de la bacteria es circular? En primer lugar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Se acuerdan del mesosoma? Del mesosoma tabicular. El cromosoma, un lugarcito, se inicia, da 1000 vueltas, se superenrolla y regresa al mismo mesosoma. O sea que no importa cuántas vueltas dé, cuántas veces forme cualquier tipo de figura, va a regresar al mismo lugar de inserción del mesosoma. Y es por eso que mencionan que el ADN de lo que son los microorganismos son circulares. Nos dice que tiene una doble cadena, muy similar a nosotros, ¿no? Está conformada por dos cadenas. ¿Quiénes van a conformar lo que son estas cadenas? Van a estar conformadas por nucleótidos, con D, nucleótidos. ¿Cómo van a estar conformados los nucleótidos? Van a estar conformados por bases nitrogenadas, tenemos las púricas, que son la adenina y la guanina, tenemos las pirimídicas, que son la timina, la citosina y el uracilo. Uracilo. ¿Ya? Entonces, adenina y guanina son las púricas, timina y citosina son las pirimídicas. La timina es reemplazada por el uracilo cuando hablamos del ARN. Voy a volver a repetir, ¿ya? Es que aquí hay un poquito de bulla. Tenemos la adenina y la guanina,
que corresponden a las bases nitrogenadas púricas. Tenemos la adenina y la citosina, que son las pirimídicas, y cuando hablamos del ARN, ácido ribonucleico, la timina es reemplazada por el uracilo. Entonces, filosofía, que Ahora, ya apagar este teléfono. Listo. Ya. Ahora, aparte de lo que son las bases nitrogenadas, en lo que son los nucleótidos va a estar también conformado por lo que son las azúcares. Y dependiendo, ¿no? Si el azúcar que va a conformar lo que es este nucleótido va a corresponder a lo que es la desoxirribosa o el azúcar de ribosa, va a generar el nombre a lo que es esta cadena, este cromosoma. Si va a estar conformado por el azúcar desoxirribosa, se va a denominar ácido desoxirribonucleico. Si va a estar conformado por una pentosa o un azúcar, ¿no?, que se denomina derribosa, se va a denominar ácido ribonucleico. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la ausencia de un oxígeno. Y ahí lo tenemos. Hasta acá. Si nosotros solo encontramos en la conformación lo que es una base nitrogenada y un azúcar, una base nitrogenada y un azúcar, se va a denominar nucleócido con S, nucleócido. Pero si a esta base nitrogenada y a esta pentosa se le agrega un grupo fosfato, o sea, se realiza un enlace a un grupo fosfato, esto se denomina nucleótido, nucleótido, y es la que va a ir a conformar parte de lo que es la cadena de ADN. Es lo que va a ir a conformar parte de la cadena de ADN. ¿No? Y aquí lo tenemos de nuevo. Tenemos lo que es una base nitrogenada, tenemos un azúcar y tenemos un grupo fosfato. Entonces, estos tres elementos, estos tres componentes van a conformar lo que es el nucleótido. ¿Ya? Que habíamos dicho que va a ir a conformar lo que es el ADN del cromosoma bacteriano. Ahora, para que se conforme lo que es la cadena, así como ferrocarril, de lo que son los nucleótidos, o sea, para que se conforme la cadena del cromosoma bacteriano, se deben cumplir dos principios. El principio de complementariedad y lo que es el principio del antiparalelismo. ¿A qué se refiere el principio de complementariedad? Habíamos hablado de lo que son las bases nitrogenadas y también hemos mencionado que el cromosoma bacteriano está conformado por dos cadenas, cada una de las cadenas con sus nucleótidos, ¿verdad? ¿A qué se refiere el principio de complementariedad? A que una guanina siempre va a realizar su enlace con una citosina, ¿no? Mediante 3 puentes de hidrógeno. Y lo que es la adenina, lo que son las bases púricas, siempre se van a enlazar una adenina con una timina, ¿no? Mediante enlaces de hidrógeno doble. A eso se refiere lo que es el principio de complementariedad, o sea que se complementan lo que son las bases. ¿No? Listo. Existe otro principio que se conoce como el principio del antiparalelismo. Para entender este principio, acá tenemos, ustedes imagínense una línea, imagínense una línea acá, en la parte central, ¿no? Y esta sería una cadena y esta es otra cadena. Aquí tengo lo que es mi base nitrogenada, tengo mi azúcar y tengo mi grupo fosfato. ¿Qué nos dice la ley? Que este grupo fosfato debe realizar su enlace a nivel del carbono 3 y del carbono 5.
Aquí tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y 5. ¿No? Y aquí igual, 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre el enlace del grupo fosfato debe ser a nivel de ese carbono. Entonces, ¿qué nos indica el principio? Que una de las cadenas siempre se tiene que dirigir de 5' a 3'. Y la otra cadena también lo va a hacer de 5' a 3', pero en el sentido contrario. Tiene que ir antiparalelo. Y estas reglas sí o sí se tienen que cumplir para hacer que se pueda conformar lo que es el ADN en lo que es el cromosoma bacteriano. ¿Y a qué se debía esto? A que este carbono o a que este grupo fosfato siempre se tiene que realizar el enlace a nivel del carbono 3 y el otro grupo fosfato a nivel del carbono 3. Si ambas hileras fueran en sentido paralelo, no se podría realizar en una de las cadenas este tipo de enlace. Y es por eso que en el otro lado se encuentra invertido, antiparalelo. ¿Cuáles son las características del cromosoma bacteriano? Nos dice que generalmente la mayoría de las bacterias cuentan con un solo cromosoma, pero pueden llegar a presentar 2, 3 o incluso varios, ¿no? Pero lo normal es que presente uno solo. El cromosoma bacteriano va a estar conformado por lo que es ADN. Es de forma circular. Ya les había indicado, ¿no? Que inicia en lo que habíamos visto en el anterior tema, que era un mesosoma y que se iba enrollando, ¿no? Se iba dispersando, pero a la final iba a llegar a insertarse en el mismo mesosoma. Y por eso lo denominaban que era circular. Aunque existen bacterias que presentan lo que es el ADN cromosómico de forma lineal, ¿no? Pero la mayoría lo tiene que presentar de modo circular. Es bicatenario porque tiene que presentar 2 cadenas, ¿no? 2 cadenas de nucleótidos, ¿no? Y ambos habíamos dicho que se tienen que disponer de modo antiparalelo. ¿Para qué? Para que se pueda realizar el enlace con el grupo fosfato, porque si el grupo fosfato no se encuentra incluido, ya no hablaríamos de un nucleótido, estaríamos ya en presencia de un nucleócido. Entonces, las características del cromosoma bacteriano cumplen una secuencia de bases nucleótidas, ¿no? Que van a ir a conformar lo que es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Esto mucho dependiendo del azúcar que esté conformando, ¿no? En este caso, la D-desoxirribosa. Esa es la pentosa. Presentan 2 cadenas que cumplen lo que es el principio de complementariedad, que ya lo habíamos visto, y que estos se encuentran unidas por puentes de hidrógeno. Ahora, tengo mi cadena de nucleótidos. Cada 3 cadenitas, cada 3 nucleótidos llegan a conformar un triplete. Ese triplete se denomina codón. Codón. ¿Para qué nos sirve el triplete? Cuando ya se realice lo que es la lectura de lo que es esta información de nucleótidos, cada triplete va a ir a conformar un aminoácido. Un aminoácido. ¿Cómo están conformados los seres humanos? Prácticamente todos. El único cromosoma que se ha determinado que no sigue esta constitución de aminoácidos es el cromosoma de la mitocondria, el cromosoma mitocondrial. ¿Para qué nos sirve? Para conformar aminoácidos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, citosina, adenina, van a formar lo que es la prolina. Guanina, citosina, uracilo, lo que es la alanina, ¿no? Ahora, eso sí, ¿no? Hay que ver si está presente lo que es el uracilo. En ese caso ya estaríamos hablando de ácido ribonucleico, ¿no? Si está presente lo que es el uracilo, estaríamos hablando de ácido ribonucleico. Entonces, a partir de todos estos aminoácidos se llegan a conformar lo que son los seres. Nos dice que el triplete de iniciación suele ser adenina, uracilo, guanina, que codifica para formilmetionina. Ya. Esto más que nada, ¿a qué se refiere?
a que el momento en que se está realizando lo que es la replicación bacteriana, acá, el momento, habíamos hablado de 2 cadenas, el momento que se realiza la replicación, ¿qué es lo que va a pasar? Que de las 2 cadenas nosotros tenemos que llegar a conformar 4. 4 idénticas. De 2 se vuelven 4. ¿Ya? Entonces, cuando nos habla del triplete de iniciación, nos está indicando que no es en cualquier lugar donde se va a producir la separación de lo que es la cadena, la iniciación de la nueva cadenita, sino que va a ser en el lugar de este triplete. De este. Ahora nos dice que existen 3 tripletes sin sentido, ¿no? Que existen tripletes que está conformado por el uracilo, la adenina y otra adenina, que no llegan a conformar nucleótidos, ¿no? Y estos son estos 3. El ocre, el ámbar y el uca. Universalidad. Los códigos genéticos son universales. Todos los seres vivos están conformados por estos códigos, incluyendo ser humano, plantas, animales y lo que es la bacteria, o sea, la célula procariota. ¿Cómo se produce la replicación del cromosoma bacteriano? Denme un minutito, siguen ingresando. Listo. ¿Cómo se produce lo que es la replicación del cromosoma bacteriano? Entonces, nosotros habíamos indicado que tenemos una doble cadena. Existe una enzima que se denomina topoisomerasa. Esta topoisomerasa, ¿qué hace? El ADN de la bacteria está súper enrollado, ¿ya? Incluso estudios indican que si nosotros consiguiéramos desenrollar y estirar ese cromosoma bacteriano, llegaría a medir 1 milímetro. Entonces tengo mi enzima, la topoisomerasa, que se va a encargar de desenrollar las cadenas de la bacteria, del cromosoma bacteriano. Va a venir la participación de otra enzima que se conoce como helicasa, que va a ser la encargada de romper estos enlaces de hidrógeno y va a ser la encargada de mantener separada la cadena. Va a venir a conformar otra enzima que se denomina ADN polimerasa y va a venir a depositar nucleótidos. Ella va a ser la encargada que va a ir depositando. A lo que se va abriendo, va a depositar un nucleótido, se vuelve a abrir otro nucleótido, otro nucleótido. Eso es cuando hablamos de la cadena adelantada. No olvidemos que existe otra cadena que está yendo en el sentido contrario, antiparalelo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa cadena? Tengo mi helicasa que mantiene la cadena abierta. En este caso participa un cebador. A lo que se va abriendo, se va conformando una cadena de nucleótidos, pero en sentido antiparalelo. Y para que se inicie el depósito de estos nucleótidos, por lo que es la ADN polimerasa, necesitamos un cebador. Alguien que diga, aquí, comienza a depositar aquí los nucleótidos. Entonces se forma el cebador, se comienzan a depositar los nucleótidos por la misma ADN polimerasa, y hasta aquí dice, ¿no? Vuelve el cebador a avanzar, o aparece otro cebador más adelante. Es como si se colara en la fila, ¿no? Entonces aparece otro cebador y vuelve a conformarse otro tanto de nucleótidos. A la final podríamos decir, pero todo está roto. Es cierto. Esta cadena se va conformando por fragmentos. A esto se conoce como los fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki, ¿no? Entonces la cadena adelantada va de modo continuo, la cadena rezagada va por fragmentos. A la final, estos fragmentos va a aparecer otra enzima que se denomina ligasa y es la que se va a encargar de ir uniendo estos fragmentos para que todo sea continuo. Guay, aquí está. Entonces volvemos a tener, tenemos la topoisomerasa que se encuentra o que comienza a desenroscar, ¿no? Todo lo que es la cadena.
Viene la división de lo que son los puentes de hidrógeno, el lugar donde se produce lo que es la división de las ambas cadenas, se conoce como horquilla de replicación, ¿no? Tenemos una cadena continua, la cadena molde, que a lo que se va abriendo se van depositando lo que son los nucleótidos, ¿no? La ADN polimerasa se va a encargar de eso. Pero tenemos la otra que tiene que ir en sentido antiparalelo, y lo que necesita es un cebador, que aquí se le ve con color rojito, ¿no? Necesita un cebador y el ADN polimerasa va a ir poniendo los nucleótidos. Tiene que volverse a conformar el cebador y de nuevo se va depositando los nucleótidos. Esta cadena se va formando por fragmentos. A esto se denomina fragmentos de Okazaki. Al final todos estos fragmentos tienen que ser unidos y para eso ayuda lo que es la enzima ligasa. Acá tenemos todas las enzimas que participan en lo que es la replicación, las que hemos mencionado hace un momento. Tenemos la topoisomerasa y la helicasa. La topoisomerasa que comienza a desenrollar, ¿no? Incluso dicen que es tan enrollada que el momento en que se produce el desenrollamiento de lo que es el cromosoma bacteriano, se van produciendo pequeñas rupturas. ¿Para qué? Para ir liberando ese superenroscamiento. Es como si ustedes agarraran un elástico, esas liguitas, y la enrollaran, y va a haber un momento que ya no va a querer abrirse, ¿verdad? Y que por eso se producen ciertos rompimientos, ciertas fracturas en una de las cadenas. Posteriormente esto va a ser reparado por lo que es la ligasa, ¿no? Tenemos la ADN polimerasa 3, que habíamos dicho que se encarga de la síntesis de la nueva cadena. Es la que va a ir incluyendo los nuevos nucleótidos. El DNA polimerasa 1, que es el encargado, habíamos dicho que en una de las cadenas necesitamos cebadores como lugares de inicio para depositar lo que son los nucleótidos. Esta ADN polimerasa es la que se va a encargar de removerlos, ¿no? Y también está, junto con lo que es la ligasa, rellena los huecos que se pueden haber presentado en lo que es la cadena retrasada, como si fuera curando, ¿no? También hemos mencionado en la anterior clase un elemento que está conformado por genes ADN cromosómico, pero que no participa en lo que es la fisión binaria, la multiplicación de la bacteria. Ojo, cuando habíamos hablado hace un momento de replicación del ADN cromosómico, estamos hablando de la conformación de las dos cadenas. No estamos hablando de la división de la célula procariota. Eso se conoce como fisión binaria. ¿Listo? Entonces, tenemos que hablar de lo que son los plásmidos, que nos dice que son moléculas de ADN extracromosómico. Ya les había indicado que generalmente cuando se lo dibuja, en los esquemas, se lo representa de modo circular, ¿no? Que se replica y transcriben independientes del ADN cromosómico. O sea, puede ser que el ADN cromosómico se esté replicando, ¿no? Para conformar dos células. O puede ser que no. Eso es lo que nos está diciendo, que el plásmido no necesita que el ADN del cromosoma se esté replicando. Él, solito, independientemente, lo hace. También en la anterior clase habíamos mencionado para qué sirve lo que es la replicación del plásmido y para qué servía el hecho que se pase, ¿no?, a otra bacteria, y indicábamos que era para proporcionar características especiales a este microorganismo, que posiblemente este microorganismo no lo poseía. Entre las funciones del plásmido, entre lo que puede transferir de una bacteria a otra, ¿qué teníamos? Que podía volverse resistente a antibióticos. Ese plásmido podía contener información de que podía volverse ese microorganismo resistente a ciertos desinfectantes, a metales pesados, al calor, a la resecación, podía volverse también resistente a lo que son los bacteriófagos, ¿no? O sea, esta bacteria podía adquirir resistencia para no ser atacado por virus, porque no olvidemos que los virus también atacan la célula eucariota, pero también puede hacerlo con lo que son las células bacterianas o la célula procariota, ¿no? Puede darle resistencia a ciertos detergentes, puede aumentar su virulencia, ¿no? Puede ser que ese plásmido almacene en su información una característica que diga confórmese un flagelo,
y puede ser transferido a una bacteria que no presente flagelos, o una bacteria que no sea capaz de formar una cápsula. Entonces estamos hablando de una transferencia horizontal entre microorganismos. Y aquí tenemos. Generalmente así se los representa un plásmido, ¿no ven? Está conformado por genes extracromosómicos que son capaces de replicarse de modo independiente. Una vez que se replica de modo independiente, perdón, no lo tengo acá. Bueno, una vez que se replica de modo independiente, habíamos dicho que las bacterias presentan una estructura especial que se denomina pilisexual, que era como un tubito hueco, ¿verdad? Era como un tubito hueco y mediante este se podía conectar a otra célula bacteriana. Y a través de este pilisexual, mandar una de las cadenas. Se supone que se ha replicado, ¿no? Entonces, una de las cadenas a esa otra bacteria. Existe algo que se denomina variaciones genotípicas. Perdón, siguen ingresando. Déjenme un minutito. Listo. Ya. Existen variaciones genotípicas. Una de ellas se denomina mutaciones. Y la otra es transferencia de material genético. Mutaciones nosotros no lo llevamos en la materia, pero solo para que tengan cierta idea lo vamos a ver en una diapositiva. Nos dice que la mutación es un cambio heredable en la secuencia de bases de los ácidos nucleótidos que se contenidos en el genoma de un organismo. Ya, habíamos hablado de lo que son la conformación de los nucleótidos. Es suficiente que uno de los nucleótidos sea transcrito de modo inadecuado y ya podemos hablar de mutaciones. Tenemos duplicaciones. En el caso de esta, ¿no? Aquí tengo una cadena original normal y resulta que en la nueva cadena se duplica. Había una citosina y en esta ya aparecen dos. Se supone que a partir de la incorporación de este nucleótido, habíamos dicho que se leen de triplete, de 3 en 3, ¿verdad? Ya cambia la lectura, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el hecho que ha cambiado se va a formar otro tipo de aminoácido. Y en ese caso ya se está produciendo una mutación. De lesiones. En el caso de que estaba la citosina, ya no se encuentra presente la citosina. Tenemos inserciones, ¿no? Aparece otra. Si era, aquí era citosina, timina, puede ser que entre la citosina y la timina aparezca una adenina. Inversiones, esto de las inversiones es catastrófico, por ejemplo, cuando hablamos en el ser humano, el momento en que la cadena se rompe, se forma, se está conformando, se está colocando lo que son los nucleótidos, hay un momento que se fragmenta y se invierte. Se invierte. Toda la cadena cambia de posición, ¿no? Esas son lo que son las inversiones. Puede ser transversiones, transiciones. En las transiciones, por ejemplo, una base púrica es desplazada por otra púrica. ¿Ya? Digamos que tenía que tener una timina, no aparece una timina, aparece una guanina, ¿no? Y en las transversiones, una púrica es intercambiada por lo que es una pirimídica, o reemplazada en este caso. Entonces, todo esto puede llegar a conformar una mutación. Una mutación. ¿Para qué habíamos dicho que se conforman los tripletes? Para formar aminoácidos. En algunos casos, el hecho que se cambie uno de estos nucleótidos no llega a generar cierto cambio. O sea, ni siquiera, o sea, pasa hasta desapercibido. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, miren, acá por ejemplo, tengo diferentes tripletes, pero todos estos tripletes llegan a conformar alanina. Alanina. Entonces, si resulta que yo tenía en mi cadena guanina, citosina, uracilo, y de repente, bueno, guanina, citosina, y de repente esta citosina ha sido reemplazada por una adenina, o sea, ya ha habido un error, en este caso va a pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque la lectura de este triplete me dice que tengo que formar alanina.
Pero si digamos he sido reemplazado por otro que conforma otro aminoácido, en ese caso ya hablamos de una mutación. ¿Por qué? Porque la lectura del triplete, la lectura del codón, no va a conformar el mismo aminoácido, ¿no? Eso cuando hablamos en seres humanos, por ejemplo, ya se habla de, incluso se pueden llegar a conformar verdaderas aberraciones, ¿no? Y esto sucede en los microorganismos también, pero en ellos es menos detectable. Generalmente cuando hablamos de mutaciones existen cambios que llegan a afectar, ¿no? en lo que es el tratamiento, en lo que es el modo de detener el avance de estos microorganismos cuando hablamos de lo que es microbiología. Y es más o menos lo que está pasando con este virus, ¿no? Este virus va mutando, entonces encuentran un tratamiento que puede ser que una nueva cepa ya no va a reaccionar del mismo modo a ese tratamiento. Cuando hablamos de los procesos genéticos que realizan las bacterias como mecanismo de variación, se habla de tres, lo que es la transformación, lo que es la transducción y lo que habíamos mencionado en la anterior clase, que es la conjugación, ¿no? Y nos dice que las bacterias, cuando hablamos de nivel horizontal, o sea, entre bacteria y bacteria, son estos tres tipos de intercambio genético, ¿no? La transmisión vertical sería de la célula madre a la célula hija. La conjugación. En la conjugación, ¿quién participa? El plásmido, un elemento extra cromosómico, conformado igual que el cromosoma por genes, pero estos genes son mucho menores, ¿no? Estudios dicen que puede ir desde 100 genes hasta 1000, 2000 genes. En cambio, cuando hablamos del cromosoma bacteriano, hablamos de millones. Tenemos lo que es la conjugación. ¿Cómo estás? Tenemos lo que es la conjugación, en cuyo caso la conjugación, en el que el plásmido se replica y transmite parte de esa información a otra célula que no tiene esa misma información y es capaz de darle una característica. Habíamos mencionado que esto se produce a través de lo que es un pelo sexual, un pili sexual. Y ahí lo tenemos. Conjugación, una bacteria donadora se pone en contacto por medio de un pili con una bacteria receptor. ¿Para qué? Para pasar material genético, pero este material genético no viene del ADN cromosómico, sino a partir de lo que es el plasma, ¿no? Para dotar de una característica especial. Acá lo tenemos. Tengo el plásmido se replica, agarra el pili sexual y pasa a otra célula procariota. No siempre se puede transferir solo un plásmido. Pueden llegarse a transferir 2, 3 de diferentes células incluso. Claro que esta célula tiene que ser capaz de captar ese plásmido, ¿no? Existen células procariotas que no lo permiten. Y simplemente lo que dice la teoría es que si el ADN cromosómico no corresponde a tu especie, debería ser eliminado. Hablamos de la transformación. Nos dice que el material genético es incorporado por las bacterias tomándolo del medio donde se encuentra. Existen estudios que han demostrado que cuando una bacteria muere, muchas veces el cromosoma queda libre en el medio ambiente. Eso se denomina cromosoma desnudo. Tenemos este estudio, miren, ha sido realizado ya en 1928 por Frederick Griffith y él ha demostrado que el cromosoma de una bacteria muerta puede ser adquirido por otra bacteria. ¿En qué consistía el estudio de Griffith? Él agarró una ratita a la cual inoculó virus de neumonía, pero que no producía la patología, que no era virulento. O sea, este virus sin cápsula no era virulento.
Entonces lo inoculó en la ratita y la ratita no le pasó nada, siguió viviendo, ¿no? Y cuando tomaron muestras, adquirieron virus que no, o mejor dicho, una bacteria que no era virulenta, que era la bacteria productora de neumonía, pero sin cápsula. No encuentro mi cursor, ahí está. Agarró otra ratita y en esta otra inoculó bacteria productora de neumonía, pero patógena, que presentaba cápsula. ¿Qué pasó con el ratón? Murió. Y cuando se tomó la muestra, se obtuvieron bacterias capsuladas de neumonía, patógenas. A la final, agarró estas bacterias que presentaban cápsulas y las eliminó. O sea, les quitó la virulencia, las mató mediante calor. Estas bacterias fueron inoculadas en esta ratita y la ratita no murió. No murió. Y cuando se tomó la muestra, no se obtuvo ningún tipo de bacteria. Al final, agarró estas bacterias que no eran virulentas, que no eran capaces de producir neumonía, y las inoculó en una rata. Pero también tomó las bacterias que presentaban cápsulas y que habían sido muertas, inactivadas mediante calor, y también las inoculó. ¿Y qué pasó con el ratón? Murió. ¿Y por qué murió? Si tú inoculaste bacterias que no tenían virulencia, en este caso había sobrevivido, inoculaste bacterias con cápsula que habían sido muertas, que habían perdido la capacidad de patogenicidad, y también había sobrevivido esta rata. ¿Por qué murió esta? ¿Qué menciona el estudio? Que pese a que esta bacteria que presentaba cápsula había sido o estaba muerta, el momento que se lo inoculó, el cromosoma bacteriano de esta bacteria fue liberado al medio de la rata, ¿no? Al plasma. Entonces, esta otra bacteria, que no era virulenta, se transformó. Es como si absorbiera ese cromosoma. Y por eso, cuando esta ratita murió, ya no se obtuvo ni este ni este. Bacterias virulentas y bacterias que habían sido muertas por calor. Sino que se obtuvo bacterias capsuladas vivas. Sí, yo creo que eso es. ¿Cuál es? ¿No? Entonces, al tomar la muestra, se obtuvo bacterias vivas, capsuladas, patógenas. Al momento que ésta absorbió el cromosoma, su descendencia ya salió con lo que es la cápsula. Tenemos lo que es la transducción. En el proceso de transducción para lo que es el intercambio del ADN bacteriano, participan lo que son los virus. Habíamos mencionado en un tema que para que el virus pueda replicarse, necesitaba del cromosoma de un huésped, una célula hospedera, que podía ser eucariota o procariota. Entonces tengo acá mi bacteriófago y introduce, ¿no?, su cromosoma. Su cromosoma se combina ¿con qué? Con el cromosoma de la célula hospedera. Y cuando ésta se multiplica, todas las características que se presentaban acá lo van a presentar los nuevos virus. Muchas veces ese virus, con la nueva característica, llega a invadir otra célula, pero en este caso no se replica. O sea, no llega a generarse nuevos virus. Pero como el cromosoma ha ingresado a esta célula y se ha combinado, se ha recombinado con el cromosoma, digamos que es una bacteria, la característica que puede haber adquirido este virus va a pasar a esta célula. No digamos que era resistente a la bacteria, a los antibióticos, esta bacteria. Entonces el virus, el momento que ha combinado su cromosoma con el de la célula, al generarse los nuevos virus, todos estos han salido resistentes.
Resulta que va un nuevo virus, afecta a otra célula que no tiene la resistencia a los antibióticos, pero en este caso no se produce la replicación, pero como se combina el cromosoma del virus con el de la bacteria, la resistencia la adquiere la nueva bacteria. Es el modo en que se puede transferir ciertas características mediante lo que es el ADN cromosómico. Listo, jóvenes, eso es. Entonces, los genes están conformados por cadenas de núcleo, ¿no? Un gen ocupa un lugar especial en lo que son los cromosomas. El lugar que ocupa se denomina locus. Listo, jóvenes. Sí que ha habido un poco de bulla, pero no he podido llegar a mi casa, como les digo, sigo en la universidad. No sé si existe alguna consulta. Hola. Doctora, buenos días. La última diapositiva de la transducción, eso no lo entendí muy claro. ¿Me podría explicar un poquito más? A ver, ¿dónde está? Déjenme un ratito. De la transducción, ¿verdad? Ya. Cuando hablamos de transducción, se produce el intercambio de lo que es el ADN cromosómico mediante un bacteriófago, jóvenes. Cuando hablamos de un bacteriófago, hablamos de un virus que es capaz de incluir su cromosoma en una célula procariota, o sea, en una bacteria. ¿Ya? Ahora, lo que habíamos indicado, que los virus, sabemos que tienen su información genética, ¿verdad? Para que un virus sea capaz de replicarse, o sea, de multiplicarse en muchos más virus, necesita introducir su ADN cromosómico en una célula. En este caso estamos en una célula procariota, o sea, en una bacteria, pero también lo puede hacer en una eucariota. Necesita una célula hospedera, necesita de su cromosoma, del cromosoma de la célula hospedera. Entonces, cuando llega el virus, lo que hace es introduce su cromosoma, su ADN. ¿Ya? Una vez que se introduce su ADN, este se combina con el ADN de la célula hospedera. En este caso, el cromosoma bacteriano. Se recombina, o sea, se mezcla, es en palabras simples, se llegaría a mezclar. Y es como si se conformara un nuevo cromosoma, donde va a encontrarse la información de la célula hospedera mezclada con la información del cromosoma del virus. Ahora, si se produce la replicación, todos los nuevos virus van a adquirir esa información. Si digamos este cromosoma decía que era resistente a los antibióticos y este virus no lo era, todos estos se han vuelto resistentes a los antibióticos. Muchas veces este mismo virus llega a infectar otra célula, otra bacteria, que no era resistente a los antibióticos. Esta bacteria no es resistente a los antibióticos. Pero como esto se ha producido la replicación y ha adquirido la resistencia de viene el virus, hace ingresar su cromosoma de nuevo se mezcla con lo que es el cromosoma de la célula bacteriana. Y digamos, solo supongamos que no se ha producido la replicación del virus, esta célula ha sobrevivido, no se ha producido la multiplicación del virus. En ese caso, esta célula adquiere esa característica y es un modo de transmisión de lo que es el ADN cromosómico. ¿Listo? ¿Ahora sí? Hola, hola. Sí, doctora. ¿Alguna consulta más? Jóvenes.
Doctora, buenas tardes. ¿Podría repetir el concepto de genotipo? No la logro escuchar bien. Genotipo y fenotipo. Sí, doctora. Ok, listo. Habíamos dicho que para hablar de genética, genética es la ciencia de la herencia, ¿no? Hablar de genética es hablar de los caracteres que se transmiten de generación en generación. En este caso estamos hablando de microorganismos, pero también eso pasa prácticamente en todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, tenemos que diferenciar qué es genotipo y qué es fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, perdón, están ingresando eso. Admitir, listo. Cuando hablamos de genotipo, nos dice que es el conjunto de los caracteres genéticos que la bacteria posee y que es capaz de ser transmitido a la descendencia. Cuando hablamos de fenotipo, es el conjunto de caracteres manifestados por interacción del genotipo y el medio ambiente. Ahora, vamos a ver lo que es genotipo. Cuando hablamos de genotipo, es la característica que se encuentra almacenada en nuestros cromosomas. Digamos que toditos nosotros somos bacterias, ¿ya? Es la que se va a encontrar almacenada en nuestros cromosomas. Puede ser que se exprese o puede ser que no. Ahora, cuando hablamos de fenotipo, nos dice que es el conjunto de caracteres manifestados por interacción del genotipo y del medio ambiente. Cuando hablamos de fenotipo, son aquellas características que nosotros podemos observar, ¿ya? Digamos que estamos en el microscopio, nosotros viendo ciertos microorganismos y tienen flagelos. Toditos tienen flagelos. En ese caso, ¿qué estamos hablando? Del fenotipo. Se está caracterizando un carácter genético. Se está demostrando un carácter genético, ¿entienden? Perdón por la soldadura, ya. Entonces yo tengo mi microscopio y todos tienen flagelo. Esa es una expresión de fenotipo. A eso se denomina fenotipo, lo que yo puedo ver. Pero digamos que hablamos de genotipo. Puede ser que yo haya tenido un abuelo, digamos, de ojos azules, pero yo tengo los ojos cafés. El hecho que se vean mis ojos cafés se denomina fenotipo, porque es una característica observable, lo veo. Pero resulta que mi abuelo tenía ojos azules, yo no tengo ojos azules. A eso se denomina genotipo. ¿Por qué? Porque se supone que en algún lugar de lo que es la información genética se encuentra almacenada esa información. Y en algún momento, alguno de mis descendientes puede llegar a manifestarla. Cuando lo manifieste, eso va a ser fenotipo. Pero mientras no esté manifestado, va a ser genotipo. Ahora, cuando hablamos de fenotipo en microorganismos, nos dice que también puede ser producto de interacción, ¿verdad? Del medio ambiente. ¿A qué se refiere? Que muchas veces yo voy a expresar ciertas características dependiendo del medio que me rodee. Digamos que yo soy una bacteria pequeña y soy móvil, bien móvil, tengo movimiento por todo lado. Pero resulta que no tengo los nutrientes necesarios, hay un momento de carencia en lo que es el medio ambiente. En ese caso yo me voy a volver una bacteria, un microorganismo alargado y voy a permanecer inmóvil, ¿entienden? Entonces ese es el modo en que puede interaccionar el medio ambiente en lo que es el fenotipo. Existen microorganismos, por ejemplo, que presentan cápsulas, ¿verdad? Habíamos mencionado las cápsulas como un medio de reserva de ciertos nutrientes. Resulta que yo soy una bacteria, estoy con mi cápsula y de repente me quitan todos los nutrientes que necesito. Los voy a obtener de mi cápsula, pero mi cápsula se va a ir perdiendo. Entonces ya voy a tener otra expresión de fenotipo. Entonces, fenotipo, como dice ahí, es el conjunto de caracteres, pero que puedo observar, que puedo ver, que lo manifiesto. Esto en el caso de los microorganismos puede ser manifestado a través de lo que es el microscopio y a través de lo que es la síntesis de ciertos
toxinas, enzimas de ciertos elementos. ¿Listo, jóvenes? Ok. Bueno, entonces nos vemos hasta el primer parcial. Ya, hoy día es mi última teórica. De ahí viene el doctor Benzi y después de eso vendría lo que es el primer parcial. ¿Listo, jóvenes? Buenas tardes y nos vemos más adelante.